Muy bien, hermanos, estamos entonces invitados para esta fiesta espiritual de agradecimiento al Señor por todas las bendiciones que hemos recibido en tanto tiempo que Dios nos ha permitido estar acá, en este lugar, para predicar el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ver si los jóvenes ahí me regalan. Ahí estamos ya. Vamos entonces de inmediato a leer la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 al final. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al final. Si ya lo tiene puesto de pie, póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en esta ocasión puesto de pie. Capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, nos disponemos a reflexionar en tu palabra. Padre bendito, que sea tu Espíritu el que hable. Aleja cualquier pensamiento humano, Señor. Que tu voz sea clara al corazón nuestro, y que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, para que nuestra vida, Señor, como hemos cantado, se encuentre y esté consagrada a ti. Señor, al leer estos mensajes, quisiéramos que fuera diferente. Pero tú, Señor, que miras la interioridad, la intimidad de nuestras vidas, tú tienes la palabra correcta, la palabra perfecta, la palabra que nosotros necesitamos como tu iglesia. Toda persona necesita de tu palabra, el alimento espiritual de nuestras vidas. Así que, Señor, gracias. Y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hemos llegado al final de nuestra reflexión, estudio de estas 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús
en su momento les da un diagnóstico de la situación de cada una de ellas. Iglesias que, como ya dijimos, existieron históricamente. Ellas existieron. Las ciudades, algunas todavía existen, otras son sus ruinas. En el caso de la Odisea, pero ni las ruinas han sido todavía descubiertas en su totalidad en pies. Pero la iglesia existió. Y nosotros hemos dicho en varias ocasiones estos domingos atrás, ¿y cómo es que el Señor decide hablar de estas iglesias y las demás? ¿Qué pasa? Y dijimos, bueno, Él en su soberanía y su sabiduría decide escribir a estas 7 iglesias del Asia Menor, porque estas 7 iglesias seguramente son representativas de diferentes situaciones o diferentes iglesias que han existido a lo largo de la historia del hombre y existirán mientras el Señor viva. Y es aplicable aquel mensaje para aquellas iglesias como lo es para nosotros. Hoy es pertinente para nosotros. Y hermanos, cada mensaje que hemos visto, el Señor ha tenido una reflexión profunda, un llamado profundo a nuestras vidas. Por supuesto, hermanos, que el primero he sido yo al estudiar esta palabra y ver, Señor, cómo estoy y verme. Y hermanos, algunas veces yo he querido presentar la palabra de una manera más suave, pero en realidad son duros estos mensajes. Y este mensaje a la Odisea, cuando usted lo lee, así como lo hemos leído, hermanos, de veras que si nosotros nos hacemos, ¿cómo diría, hermanos? ¿Cómo lo diría? Cuando yo veo que este mensaje es para otro, entonces me da lo mismo. Pero si yo veo este mensaje y es el mensaje que el Señor tiene para mí, hermano, es un mensaje que me hace temblar. Y como habíamos llegado a Sardis, la iglesia que creía que estaba viva, pero estaba muerta, y yo dije en aquel momento, quizás esta es la carta más dura de las 7. Pero al llegar a este mensaje de la Odisea, quizás esta sea la más dura de todas las cartas. ¿Se recuerda usted que solo teníamos 2 iglesias a las cuales el Señor no tuvo reproche alguno, pero sí tuvo un llamado? Esmirna y Filadelfia. Y veamos entonces lo que dice esta carta a la Odisea, hermanos. He presentado ahí el mapa para que ustedes volvamos a recordar cómo estaba la ubicación de cada una de las iglesias. Y el mensajero sale de Éfeso, pasa por Esmirna, llega a Pérgamo y baja. Y ahora estamos en la Odisea. Y le presento este mapa, hermanos, porque la Odisea es una ciudad que está rodeada de 2 ciudades, o tiene 2 ciudades cercanas. Una para nosotros quizá más conocida, que es Colosas, porque hay una carta que Pablo escribe a los colosenses, pero hay otra ciudad hacia el norte que es Hierápolis. Entonces, la Odisea comparte un valle muy fértil, el valle del río Lico, y lo comparte con 2 ciudades más. Entonces ahí está la Odisea, al este Colosas y al norte Hierápolis. Y esto es importante para que nosotros vayamos entendiendo cómo el Señor desarrolla este mensaje para la iglesia. Y dice el Señor, siempre la presentación del Señor. Mire, y aquí es importante, esta presentación que hace el Señor de sí mismo no está registrada en el capítulo 1 como ha sido el caso de las otras iglesias, sino que se presenta. Veamos cómo se presenta el Señor. Vamos, por favor, tenga su Biblia abierta, vamos rápidamente. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Y cómo se va a presentar el Señor? Mire lo que dice. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo se presenta como el amén. Amén es
es un término hebreo, hermanos, que ha sido transliterado, o sea, directamente. Y amén es una palabra de confirmación, de cumplimiento, de certeza. En Isaías capítulo 65, versículo 16, el profeta dice que Dios es el Dios del amén, pero aquí en nuestras versiones se traduce y 2 veces lo dice, el Dios de la verdad. Y cuando Jesús dice, yo soy el amén, Él está queriendo decir, en mí las promesas de Dios se cumplen, son ciertas, se confirman. Él es el amén, hermanos, para la iglesia. Para su iglesia Él es el amén. Está la Odisea, Nazaret. Mira quién te escribe, dice el Señor. Su palabra es firme, sus promesas se cumplen, son inconmovibles. Vea lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios, mire, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Amén. Se cumplen. Dice el apóstol, así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos del amén, es la verdad personificada, Dios de la verdad hecho carne. Jesús es el amén de todas nuestras promesas. Se cumplen, hermanos. Este es el que habla, dice el Señor. Y lo reafirma con la siguiente frase: el testigo fiel y veraz. Ya vimos, Cristo es el sí de Dios para la iglesia, absolutamente confiable. Y mire qué interesante, el Señor se está presentando como el Dios que está totalmente determinado, definido, y lo que dice se cumple. Y lo contrasta con esta situación de la iglesia, como hemos leído, titubeante, ni sí ni no. Y la iglesia no puede tener esa posición en la voluntad de Cristo. Testigo fiel y veraz el Señor Jesús. Y se presenta también como el principio de la creación de Dios. Este pasaje, hermanos, y esta palabra principio ha sido tergiversada por tantas personas. Y entonces ellos quieren enseñarnos que Jesús es la primera criatura que Dios creó y que por lo tanto Él no es Dios. Y así entonces nosotros encontramos hoy en día y antes también ese tipo de enseñanza. Y eso, hermanos, socava, daña la iglesia de Cristo, porque le resta toda la autoridad. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo, yo soy el principio de la creación, quiere decir la fuente, el origen que trae toda la existencia en el universo. Y fue creado. Y como este era un problema, por eso ponía esto, hermanos. Colosas, la iglesia colosense tenía este problema de esta enseñanza. Y cuando nosotros leemos Colosenses, ahí él se hace una presentación que Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible, quitando toda duda. Y la Odisea estaba seguramente en esta región toda esa enseñanza estaba siendo llevada. Por lo tanto, el Señor aquí dice, yo soy la fuente, el origen de toda la existencia. Y hermanos, cuando nosotros entendemos que el Señor es el creador de todo, antes que nosotros, Él fue. Antes de cualquier imperio, Él fue. Antes de cualquier iglesia, Él estaba. Antes de cualquier etnia, pueblo, Él era. Antes de todo, Él es, porque es la fuente. Él es el dueño, hermanos. Esto es señorío, esto es soberanía sobre toda la creación y sobre su iglesia. Y esto es importante, hermanos. Y es importante que la iglesia lo entienda y lo acepte y lo viva. Porque la Odisea estaba pensando que no tenía necesidad
de nada. Y le dice el Señor, estás equivocada. Tú me necesitas porque yo soy el que rige los destinos de todo el universo y particularmente de mi iglesia. Es mi iglesia que yo compré con mi sangre y yo tengo toda autoridad. Y no creas que no me necesitas. Quisiera entonces tomar unos minutos para ver, hermanos, y estos son asuntos relevantes porque el Señor los usa en la enseñanza que le está dando a la iglesia y para que nosotros vayamos entendiendo mejor, no puedo decir totalmente, pero mejor el mensaje que el Señor Jesús le trae a la Odisea. Pues hay un detalle interesante, hermano. El primero que usted puede leer ahí es que en el tiempo del Imperio Romano, esta ciudad de la Odisea era una de las ciudades más ricas que habían en ese tiempo. Estos se habían convertido en un verdadero centro comercial. Habían dos carreteras importantísimas que la cruzaban y se había vuelto un verdadero centro comercial. Mucho dinero circulaba. Pero además la historia registra que se había convertido en un centro bancario. Fíjense que se registra que Cicerón hizo varios cambios de, digamos así, cheques allí, porque era un centro financiero importante de aquella región. Muy importante, un centro bancario, un centro financiero. La Odisea no era cualquier ciudad. Había desarrollado, no sé cómo lo hicieron, quizás cruzaron ovejas. El asunto es que ellos llegaron a producir una lana finísima, color negro, suave, brillante, y eso, hermanos, les permitió a ellos generar muchos ingresos. Esta industria se hizo fuerte y entonces incursionaron en la industria del vestido y era muy apreciada la lana negra de la Odisea. Y además ellos tenían una escuela de medicina muy importante y habían avanzado tanto que ellos descubrieron, hicieron un colirio para los ojos. Mire qué cosa, un colirio muy apetecido, carísimo seguramente, pero ellos lo desarrollaron para curar las enfermedades de la vista y esto era parte de lo que ellos ofrecían en aquel tiempo. Vea este detalle, la riqueza de la ciudad fue tal que en el año 60 después de Cristo un terremoto destruyó la ciudad y ¿sabe qué? Ellos con sus propios fondos, con su propio dinero, reconstruyeron la ciudad. No aceptaron la ayuda de Roma. Así eran de ricos esta gente. Y había lo que ya les mencioné, ubicado en el valle del río Lico, a unos 80 kilómetros. Pero aquí lo importante, hermanos, que yo quiero volver a tomar es que compartía ese valle con estas otras dos ciudades. El problema de la Odisea es que no tenía agua propia, hermano. Ahí estaba el problema de la Odisea. Entonces ellos, ¿qué hacían? Por medio de un acueducto, aproximadamente unos 15 kilómetros de distancia, traían las aguas calientes, aguas termales, que aún existen, hermanos, en Hierápolis. Esas aguas calientes, ellas los tomaban a 15 kilómetros, lo traían por un acueducto. Algunas zonas, algunas partes del acueducto estaban a cielo abierto. El asunto es que cuando llegaba a la ciudad, el agua ya llegaba tibia y llena de sedimento, o sea que iba sucia. En otras palabras, es un agua que ellos bien conocían que es un agua que de veras no servía para nada, pero ese era el agua que ellos tenían. Hierápolis, aguas calientes, termales, curativas, decían. Y Colosas, mire qué interesante, a 10 kilómetros, Hierápolis a 10 kilómetros al norte, Colosas a 15 kilómetros al este, pero en Colosas, mire qué cosa más interesante, en Colosas había fuentes de agua fría, refrescante. Y ellos estaban en esta dificultad. Esto es importante, hermanos, porque la lección para ellos tenía que ver con las condiciones de su ciudad. Veamos la iglesia. La iglesia posiblemente fue fundada por Epafras durante el ministerio del apóstol Pablo. Usted lo puede leer ahí en Colosenses, capítulo 4.
Pero mire qué cosa más interesante para esta iglesia. No se registra en el pasaje que esta iglesia haya sufrido persecución, ni haya sido sometido a falsas enseñanzas, ni a la hostilidad de los judíos. Se cree que la mayor población era siria, pero que habían al menos 7,000 judíos residiendo en esa época allí. Pero no eran hostiles con la iglesia. Esta iglesia no fue sometida a ninguna de estas otras cosas como las demás iglesias. Y porque la ciudad era rica, hermanos, muy probablemente los miembros de aquella iglesia también eran ricas, como los de Panchimalco creen que somos los de Iglesia Nazaret. Me lo dijeron. Bueno, pero dice el Señor, hermanos, mire qué cosa. Mire cómo yo conozco tus obras. Algunos hermanos cuando nos encontramos me dicen en son así de, yo no sé si me lo dicen de broma o me lo están diciendo, y me dicen, yo conozco tus obras. Y hermanos, no podemos nosotros en ningún momento obviar esa situación. El Señor conoce a profundidad nuestras obras y Él le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y como las conozco también, que inmediatamente te voy a reprochar, porque no hay nada bueno en ti que yo te pueda reconocer, que yo te pueda elogiar. No hay nada. Inmediatamente vamos a decirte cómo está tu situación, iglesia. Y mire lo que dice. Versículo, vamos por favor, versículo 15. ¿Cómo era esta iglesia, hermanos? Por favor. Dice, ni frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, mire qué cosa, fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, como el agua de la cual tú te quejas que no sirve para nada. ¿Entiendes, iglesia, lo que te digo? Le dice. Entonces, como eres tibio y no frío ni caliente, entonces estoy por vomitarte de mi boca. Te vomitaré. Bueno, hermanos, la iglesia está compuesta de personas, ¿no es cierto? Aquí es un llamado a las personas, hermanos. Las personas en la Odisea ni eran frías ni eran calientes, eran tibias. Aquí vemos 3 diferentes calidades, podríamos decir. Los fríos. Dice el Señor, mejor fuera frío. Espiritualmente frío. Una persona, podríamos decir una persona espiritualmente fría, es una que no le interesa nada lo que tiene que ver con Dios. Ese hombre no es regenerado, ese no es salvo, pero no le interesa tampoco. Es más, usted le quiere presentar la palabra y le dice, no, de eso no me hables ya. Mira, si que algunos hasta han dicho, mira, si querés conservarme en vista, mejor no, de eso no hablemos. Yo tuve un compañero, colega, vecinos, hasta que llegó un día que me dijo, mira, hagamos una cosa. Déjame a mí con lo que yo pienso y vos quédate con lo que pensé porque vamos a terminar mal. Bueno, tienes razón. Ahí dejémoslo. Una persona fría, no le interesa. No quiere saber de Dios. Pero ¿sabe qué? Está definido. No es hipócrita. Está claro. No quiere saber. Qué bueno cuando una persona es así, dice el Señor, porque un día el Espíritu Santo, mi espíritu, dice el Señor, lo puede tocar. Y ese hombre y esa persona, esa mujer, puede entonces entender. Sus ojos se van a abrir. Y entonces va a entender que necesita el perdón, urgente el perdón de Dios. Mejor fueras frío. Y una persona caliente espiritualmente. Vemos a una persona así que ama al Señor, que tiene fervor por el Señor, que disfruta leer la palabra de Dios. Si algo quiere es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y no solamente estudiar, sino que anhela obedecerla, caminar en ella. Anhela la obra de Cristo.
ama a sus hermanos, ama a su iglesia, sirve al Señor, le agrada, espera con agrado el momento de servir a su Señor. El fervor, la piedad está presente. Pero ¿cuál es el problema de esta iglesia en la Odisea, hermanos? Que no eran fríos, dice, ni calientes, sino tibios. Y una persona espiritualmente tibia es una persona que para el Señor no vale. Es más, voy a usar esta expresión, hermano, le repugna de tal manera que dice, mira, lo único que me produce, como cuando usted toma agua tibia, hermano, ¿verdad? Cuando usted de repente, eso es lo que me produce, dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque estos tibios aparentan que aman al Señor. Aparentan. Ellos no tienen problema en escuchar las cosas de Dios. Es más, vienen a la iglesia, pues vaya, si usted quiere ponerlo de esa manera. Pero no aman al Señor. Y cuando, bueno, dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? No creen en ella. No viven conforme a ella. Y cuando hay un sermón que es del Espíritu Santo que habla a la iglesia, ellos dicen, ese es para fulano, ese no es para mí, porque yo espiritualmente estoy muy por encima. Ese no tiene nada que ver conmigo. Si es un mensaje evangelístico, no, eso es para los que no creen. Yo soy salvo, aunque no sea genuinamente salvo, hermano. Y si es un llamado a la santificación, no es para mí, es para otro, porque mi espiritualidad está muy elevada. Una persona tibia es una persona muy difícil de alcanzar para el reino de los cielos, porque él se evalúa y se cree salva por su propia justicia, como los fariseos lo hacían. Y parece ser, y creo yo, hermanos, que aquí en casa perfectamente aquellas palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, cuando dice, Señor, Señor, mira que en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, predicamos, y Él les va a decir, lo siento, no os conozco. Este es un problema serio, hermanos. La persona tibia espiritualmente es una persona, en realidad, verdaderamente es una persona apática. Es indiferente, confía en sí mismo, despreocupados con las cosas del Señor. Se vuelven complacientes con los valores del mundo. No tienen ningún problema, se identifican, estamos bien aquí, estamos bien allá. Se pierde la conciencia del pecado. Ya no podemos ver el mal tal cual es. Este es el problema de la Odisea. Y entonces, indudablemente que Cristo no quiere un cristianismo tibio. No es de su agrado, hermanos. Porque no hay nada en un cristianismo así que tenga valor ante Dios. Como ya dijimos, esta tibieza puede referirse a esa pasividad, a esa indiferencia hacia Dios, amoldándose a los valores de este mundo, que pierde el sentido del pecado y que acepta lo malo como bueno. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Jesucristo muestra su gracia, porque le dice, estoy a punto de vomitarte. Todavía hay tiempo. Mire, el Señor siempre nos ha estado en estas cartas diciendo, hay tiempo, hay tiempo. Arrepiéntete. Pero si no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. La palabra del Señor tiene como fin cambiar
esa actitud que nosotros a veces tenemos en nuestra vida cristiana, una vida tibia. Mire el versículo 19. Ahí hay un llamado de amor. Dice el Señor: yo reprendo y castigo a los que amo. Arrepiéntete, hay tiempo. Pero el mayor problema, hermanos, que tenía la iglesia de la Odisea es este. Mire, vea el versículo 17 conmigo, por favor. Mire, porque tú, dice el Señor, porque tú dices. Mire lo que pensaban ellos de sí mismos. Ellos pensaban y decían así: bueno, yo soy rico y me ha costado, no me lo han regalado, me he enriquecido con mis propias fuerzas y de ninguna cosa tengo necesidad, tengo cubierto todo. Pero el Señor Jesús le dice: qué triste lo que tú piensas, no sabes cómo eres. Hermanos, aquí hay una declarada autosuficiencia. Cuando una persona entra en este nivel de autosuficiencia, es como esto: eso que están diciendo, ya lo conozco yo, ya lo sé, hasta lo he estudiado, allá me lo enseñaron en el instituto, eso ya no. Desprecia la palabra de Dios. Si lo importante, hermano, no es que lo conozcas, lo importante es que lo apliques a tu vida. Si yo no aplico, ¿de qué me sirve conocer? Más que me lleno de conocimientos. ¿Para qué? Ante el Señor, para nada, hermanos. Este es un llamado para mí en primer lugar. Un desprecio por la palabra. Un desprecio por la oración. Un desprecio por la lectura de la palabra. Como dijo una persona, se creen tan buenos que ya no leen la Biblia. ¿Sabe qué leen? Leen literatura cristiana. Porque la literatura cristiana es la que ellos, cuando es la palabra de Dios. No nos confundamos, hermanos. No nos confundamos. ¿Es bueno leer la literatura cristiana? Por supuesto que sí. Pero no sustituye en ningún momento la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tú dices: soy rico, no tengo cosa, no tengo necesidad de nada. Triste declaración. Porque en esa declaración parece que excluyen al Señor Jesús. Lo sacan de la iglesia, lo sacan de tu vida al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dice: yo estoy a la puerta, me has dejado afuera, yo toco, estoy tocando, porque tú me tienes fuera de tu vida. En la autosuficiencia deja de estar presente la fe y la confianza en el Señor, hermanos. El problema de la Odisea también es este, y dice: y no sabes. ¿Sabe qué es eso, hermanos? ¿Sabe qué es no saber? Es ignorancia. Ignorancia. O autoengañarse, hermanos. Si un problema es tan grave en nosotros los humanos, es autoengañarnos, hermanos. Pero mira, el Señor dice: a mí no me engañas. Yo tantas veces me he autoengañado, hermanos. Yo me creo que soy aquí, que soy allá, y una vez me dio una buena lección la vida, y el Señor también. Había una oportunidad en el trabajo de ascender, y cuando yo veía a los lados, arriba y hacia abajo, no había otro, hermanos, no había otro como yo. Es que no había otro. Es que era obvio que a quien tenían que darle ese puesto era a este servidor, porque estaba claro. Yo creía que no había otro. Pero ¿saben qué vino? Cuando me dieron la noticia: hoy tu jefe
va a ser fulano. Ah. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Por esa autosuficiencia, por esa soberbia, por ese orgullo que no te hace ver. No sabes tu realidad. La iglesia debe de tener claridad en esto, hermanos. No sabes que eres un desventurado. Mire lo que dice, un digno de misericordia, miserable. ¿Y sabes por qué? Porque eres un pobre, eres ciego y estás desnudo y no te das cuenta. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando leer esta carta está duro, hermanos. Y esto, hermanos, es como decía, para que reflexionemos. Mire, 7 mensajes, hermanos. Aquí se terminó la serie por hoy. Y yo no sé si después de estas 7 mensajes usted sale bien librado. Y usted puede decir, mire, 10. Esos mensajes no son para mí. Ninguno fue para mí. Mire qué bien estoy. Te autoengañas. Te estás engañando. Permítame decir que no te creo. Cada vez que abro la palabra de Dios aquí, hermanos, en mi vida, es un martillo. Reflexiona, medita, piensa. Ven, arrepiéntete. Los de Sardis tenían reputación. Los demás decían, pero estos están peores. Porque estos creen ser una cosa y no son nada ante Dios. No sabes que tú eres pobre. No tenían un mínimo de discernimiento espiritual. Lo que creen de sí mismos no corresponde a la realidad. A Dios no podemos engañarlo. Ahí está una referencia, hermanos, Gálatas 6:7. Usted lo puede ver, el tiempo va avanzando. Su lamentable situación era de lástima, porque tenía 3 condiciones, hermanos. 3 condiciones que ellos eran, mire cómo le dijo el Señor, eres pobre, ciego y estás desnudo. Entonces, ¿cuál es el consejo que el Señor da? Cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos hace entender nuestra necesidad de Dios. Aquí está el consejo, hermanos. Te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres. Esa es una oferta de su gracia, hermanos. Es una oferta de su gracia, ya que ellos tenían distorsionada su cabeza, la imagen de sí mismos, su autoevaluación estaba perdida. El Señor da una oportunidad para corregir. Usando la figura del mercado. Acuérdense que era una ciudad, que era un centro comercial. Ellos sabían lo que era el comercio. Ellos sabían, esta era una sociedad de consumo como lo somos nosotros ahora. En el mercado se compra cualquier cosa. Lo que pasa es que usted tiene que tener el dinero, ¿verdad? Y él usa la figura de ese centro comercial y dice, no vayas a comprar donde no hay lo que tú necesitas. Solo hay un lugar donde puedes comprar. Y como tú dices que eres rico, pero en realidad eres pobre, tú no puedes comprar. De mí compres. Es que ellos eran pobres, hermanos, y no podían comprar lo que el Señor Jesús les estaba ofreciendo. Y esto evoca aquella figura en Isaías 55:1, cuando el Señor dijo, vengan y compren sin precio. ¿Se acuerdan? Isaías 55:1. Sin precio. Hermanos, nadie puede comprar la salvación. Nadie puede comprar esa relación con que no hay dinero que valga. Es que
es sin dinero, sin precio. Claro, hay un precio que Él pagó, pero nosotros no tenemos dinero para comprar esto, porque esto es de Dios, es una dádiva, es algo que el Señor da por su gracia, por su amor, no es cuestión de dinero. Se trata de dejar ese estado de indiferencia, de autosuficiencia, de orgullo, de soberbia, pensando que tú eres más espiritual que los demás, cuando tú eres un pobre. El Señor aconseja cambiar lo falso de lo pasajero. Porque en lo pasajero en esta tierra todo es falso, hermanos. Aunque no lo creamos. El Señor es la única fuente de bendición y de esperanza. Es Cristo Jesús. 3 cosas necesitas comprarme a mí, dice el Señor. 3 cosas. En primer lugar, hermanos, oro refinado en fuego. Oro refinado. Mire, ellos creían que eran ricos. No, hombre, eran pobres. Y dice el Señor, la forma en que tú puedes hacerte rico, espiritualmente rico ante mí, es que compres oro refinado. Y esto es una referencia a la fe. Se recuerdan, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. La fe nuestra, probada. La prueba, hermanos, la prueba es necesaria en la vida del cristiano, porque forma nuestro carácter, define nuestro carácter, aumenta nuestra fe. Eso es lo que nosotros necesitamos, venir a la cruz. Necesitas vestiduras blancas para vestirte, para que cubran tu desnudez. ¿Tú crees que porque tienes esa lana negra, bellísima, eso no te da nada? Tú necesitas, en vez de eso, vestiduras de justicia, de rectitud, que produce la fe en mí, dice el Señor. Una vestidura de santidad, de humildad, de rectitud. Ese es el vestido que el cristiano necesita. Además, tú no necesitas ese colirio que andan vendiendo en el mercado. Tú necesitas otro colirio, dice el Señor, uno que abre los ojos espirituales, uno por los cuales tú puedes discernir. Tú puedes ver la situación de pecado. Mire, un hombre ciego espiritualmente no ve nada de Dios. No ve nada de Dios. Espiritualmente está ciego, no puede ver. Así que este es el llamado del Señor, hermanos. El desafío. Mire lo que dice el Señor. Esto es amor, hermanos. Si esta iglesia así como estaba, yo quizá hubiese esperado que de una vez le dijera, y entonces, fuera. Pero no, el Señor tiene todavía una palabra de amor. A Jesús lo mueve el amor, hermanos. En este versículo yo reprendo y castigo a todos los que amo. Toma la figura de un padre que por amor, oiga bien, que por amor a su hijo no vacila. No vacila en corregirlo. Hermanos, los hijos nuestros tienen el derecho de ser corregidos. Y nosotros los padres tenemos el deber de corregirlos. Porque esa es muestra de nuestro amor para ellos. Y el Señor toma esta figura del Padre y dice, yo al que amo reprendo. Es necesario, si es necesario lo vamos a castigar. ¿Para qué? Para que vuelva al camino. Hay 2 formas de disciplina aquí, hermanos. El punto al que quiero avanzar por el tiempo es el llamado del arrepentimiento al Señor. Arrepiéntete. Deja esa mentalidad carnal, soberbia, y busca al Señor. Vuelve a sus caminos. Y volviendo a los caminos del Señor, mantente ferviente, con entusiasmo, que haya entusiasmo en ti por el Señor y por su causa. Entonces, hermanos, a mí me aflijo yo cuando algunas veces tengo que reconocer que he sido apático para las cosas de Dios, de lejitos.
Va a haber fiesta espiritual. Si puedo, llego. Mire que lo que necesita, estoy bien ocupado. No, mire, es que esa congregación ya no, esa congregación ya no llena mis necesidades. Esa autosuficiencia, ese orgullo, esa soberbia. Arrepiéntete, dice el Señor. Vuélvete a Él. No te muestres más apático, no te muestres más complaciente con el mundo y sus valores que con el reino de Dios y su justicia. Una vez te arrepientas, mantente con ese entusiasmo, ese fervor por tu Salvador, por tu Señor. Y tanto es el amor de Dios que dice: tú que me has dejado fuera, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, esta es una invitación permanente para todos, hermanos. Y si el Espíritu de Cristo te ha hablado esta mañana y tú has identificado que aquí hay algo de ese mensaje para ti, porque has estado apático, indiferente, complaciente, dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Es tu decisión entonces? Aquí hay una responsabilidad humana. Este es un llamado de amor para una iglesia que por su autosuficiencia y su indiferencia ha dejado al Señor fuera de su vida. Y dice el Señor: entraré a Él. Es una invitación personal. Es una responsabilidad de cada uno. Vemos la acción de Dios y la responsabilidad. Gracia y libertad. Cenaré con Él y Él conmigo. Un acto de comunión, de intimidad, de disfrutar la presencia de Dios. Que mi vida consagrada esté, fue nuestro canto. Que yo desee estar siempre consagrado a ti. Que mis pies, que mis manos, que mi voz consagradas a ti, Señor. Cenaré con Él, Él conmigo, disfrutando de una vida de intimidad espiritual. Por supuesto, esta se va a perfeccionar en el reino venidero, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy estamos siendo invitados a la Santa Cena, a la mesa del Señor. Este es un acto de comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. Y por supuesto, ¿quiénes deben participar? Todos aquellos que están en plena comunión con el Señor y en plena comunión con sus hermanos. Aquí terminamos, hermanos. Estas son las promesas al vencedor. Aquel que mantiene una vida que ama, que es fervoroso, que es una vida de piedad en donde entrega todo al Señor. El cristiano que vive para Cristo, al que venciere, le daré, dice el Señor. Mire qué promesa más linda. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Obviamente este es un símbolo, hermano. No es que usted se imagine una silla tan larga, tan grande, donde todos vamos a estar sentados. Eso es un símbolo, hermanos, de participación en el reino de Dios. Mire qué promesa más linda. ¿Y quién la hace? El amén. Se cumple. Su palabra es verdad. Crea, porque el Señor Jesús no miente. Él cumple sus palabras. Él es el amén. En Cristo todas sus promesas son sí, amén. Su victoria en la cruz y en su resurrección, hermanos, fue absoluta y definitiva. Y entonces nosotros podemos acceder a eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él venció. Su muerte en la cruz, esto es lo que nosotros nos da la victoria a nosotros por la fe en Cristo Jesús. No es por obras, no es por méritos. Las obras, hermanos, únicamente reflejan mi condición espiritual. Las obras reflejan mi condición espiritual. Pero no es por obras, es por la fe. Solo la fe
en Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias por todo este tiempo. Es un llamado que tú nos has hecho a la fidelidad. Es un llamado a estar presentes contigo, Señor, siempre. Y si tú, mi hermano, has sido tocado por el Espíritu Santo, este es el momento. El Señor toca a la puerta y llama. Eres tú el que abre la puerta. Y Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Y hermano y amigo, si tú has entendido que debes venir a Cristo para que Él te haga una nueva criatura, la invitación está hecha. Abre la puerta. Él entrará. Cenará contigo. Aquí, hoy y por toda la eternidad. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Si alguno ha hecho su decisión, al final puede compartirla con nosotros. Queremos orar con usted, como lo hemos hecho con otras personas estos domingos atrás. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la mesa del Señor. Voy a pedir al hermano Chema, que así le decimos cariño.